A propósito de perspectiva, cuando queremos mirar algunos asuntos en perspectiva, solemos recurrir a algunos invitados, entre ellos quien nos acompaña a partir de ahora y a quien agradecemos, al filósofo, ensayista, columnista académico, Hugo Herrera. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Gracias por poder conversar en esta mañana. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, quería partir proponiéndote que partamos por analizar la situación del gobierno, ¿no? Hay ciertas ideas que se instalan, un gobierno débil, sin capacidad o sin posibilidad de conducir la agenda, permanentemente arrinconado por una agenda muy a la ofensiva de la oposición o de las oposiciones. Bueno, quería preguntarte cómo ves ese fenómeno, ¿no? Y a qué atribuyes lo que logras ver. Mira, yo creo que habría que distinguir la operación en el día a día de cuestiones más de fondo. En la operación en el día a día, claro, uno puede decir que al gobierno le falta capacidad de conducción, que hay algunos errores e improvisaciones en el camino que fueron más fuertes en el primer tiempo y ahora están disminuyendo un poco. Pero creo que no se alcanza a notar lo que está pasando si uno no mira más en el largo plazo. Ujú. Porque yo creo que el gobierno está un poco en una disyuntiva que se marca por esas llamadas dos almas del gobierno, la ex concertación y el Frente Amplio y el Partido Comunista por otro lado, y, y está en un callejón sin salida si no encuentra una vía ideológica por la cual transitar. Ujú. Porque pasa lo siguiente, el discurso de la concertación está agotado. La concertación cumplió su ciclo, más allá de sus virtudes y sobre la cuestión histórica que uno puede discutir, cumplió un ciclo. Ahora, incorporaron cuadros de la concertación al gobierno y eso entonces significa que vienen personas con ese discurso. Pero ese discurso, claro, es de otra época. Entonces, podría terminar el gobierno, si cede a ese discurso, en una especie de realismo del día a día, de la gestión y perder la perspectiva. Y por otra parte, está el discurso frente amplista más puro. Yo lo pondría lo ilustraría con el ejemplo de Giorgio Jackson hablando de que ellos tenían otros estándares morales Ujú. respecto de la concertación. O sea, un discurso altamente moralizante, muy abstracto, con el cual tú tampoco puedes gobernar. En ese discurso al final se plantea alcanzar una situación post-institucional. O sea, es un discurso que no obstante que es decoroso, es revolucionario. Y tú con eso no puedes gobernar cuando tienes que hacerte cargo del Estado, o sea, una institución no revolucionaria por Ujú. definición. Entonces, en ese sentido, creo que al gobierno le falta un discurso. Y en eso va el que no dé con el tono, el que tenga que andarse cambiando de vereda a cada rato, el que no tiene una línea ideológica que le dé respaldo a las medidas que van adoptando. Y no se sabe para dónde va a esta altura, porque perdió la agenda también, la agenda legislativa. Yo Ujú. creo que ahí está el problema fundamental, o sea, en la falta de un discurso capaz de permitir poner las cosas en el mediano y en el largo plazo. En el fondo el país está llevado hoy día por procesos que no pone el gobierno en agenda. Sí. En cierto momento, o al principio Hugo, tú recordarás, se miró como una curiosidad, como una extrañeza, pero cuyo derrotero estaba abierta la concurrencia de dos coaliciones a un solo gobierno, ¿no? Sí. Y bueno, durante el tránsito hemos escuchado otras reflexiones. Recuerdo, por ejemplo, el profesor Carlos Ruiz Encina que planteaba la necesidad de avanzar hacia una sola coalición, en el mismo espíritu de lo que tú señalabas recién, pero eso a estas alturas, si bien uno nunca no puede decir nunca o siempre, Claro. no parece definitivamente posible, ¿no? Esto que tú describes es responsabilidad, y me imagino que la respuesta no es unívoca, pero es responsabilidad de la, entre comillas, falta de pericia del gobierno para poder construir una síntesis,
o tiene que ver más bien con dos coaliciones que no logran cuajar por distintas razones y que terminan cada vez que hay un cierto desasosiego como refugiándose en su propia identidad? Sí, es buena la pregunta porque como es un proceso de fondo, es difícil dar con responsables. Yo creo que, mira, para ser bien justos con el gobierno, yo creo que el presidente Boric ha dado muestras de responsabilidad, en el sentido de que ahí donde ha habido que cambiar la agenda por las necesidades apremiantes del momento, o allí donde ha habido que incorporar cuadros de la concertación, porque no estaban, en el caso, el Frente Amplio no contaba con cuadros, y el Partido Comunista, lo ha hecho. Entonces, en ese sentido, uno podría decir es responsable, y ha sido, podría ser visto como una especie de traidor del purismo de los principios, en el sentido preciso de que ha sido responsable. Uno necesita esos traidores, entre comillas, para que el país se conserve y funcione. Pero abandonar principios no es todavía tener otros principios. Y yo creo que ahí es donde le falla al gobierno. O sea, y esto no es tan fácil como parir principios, inventar principios, digamos, sino que los principios con los que venía el Frente Amplio se han mostrado irrelevantes al momento de gobernar, impracticables, digamos. Y por otra parte, la concertación, uno no sabe en qué está ideológicamente, es una coalición que fue de otra época y no se le puede pedir respuestas para esta. Entonces, ¿qué va a salir? ¿Quién lo va a hacer? ¿De dónde? Son preguntas totalmente abiertas. Esto es política. Mi diagnóstico es que si el gobierno no pare una nueva ideología que de alguna manera sintetice estas tendencias, la tendencia al realismo de la concertación y la tendencia al moralismo del Frente Amplio, no va a poder darle conducción política al país. Si este gobierno pensaba proyectarse, por ejemplo, en una serie de gobiernos, 2 o 3 periodos de gobierno del Frente Amplio o de las izquierdas, por llamarlo de algún modo al asunto, es muy difícil que lo logre. O sea, yo me temo, digamos, que esto siga así, que se apruebe la Constitución, qué sé yo, sin mucha pena ni gloria, porque va a ser un proceso, la verdad, bastante modesto. No, las elecciones todavía no encienden los ánimos en ninguna parte. Y que después aparezca de nuevo nuestro experto en gestión, que es el expresidente Piñera, digamos. O sea, podríamos tener una tercera una tercera secuela del episodio, y no creo que eso le haga bien al país. Sí, bueno, entre medio ocurre algo, Hugo, que te quería pedir para el análisis. ¿Ah? Hay una cierta construcción mediática, yo por lo menos la veo, de que cuando se discuten ciertos asuntos se trata de instalar esta idea de que la discusión razonable llega hasta el socialismo democrático, ¿no? De que de ahí para allá, digo a prueba de dignidad para decirlo más directamente, Claro. empieza la irracionalidad, la falta de comprensión de las políticas de Estado y cosas por el estilo. Bueno, ahí vuelvo a insistir, yo hago preguntas así dicotómicas, Hugo, para favorecer tus análisis más complejos solamente, pero ahí en esa construcción también preguntarte cómo lo ves y si Apruebo Dignidad concurre como victimario o víctima de esta construcción. Sí, yo también sería ambiguo en la respuesta, Ajá. porque creo que hay una parte en la cual se ha notado impericia, si tú quieres, pero yo diría responsabilidad también. O sea, esta idea de ir revisando las cosas que se hacen mal sobre la marcha, uno puede atribuirlo a la inexperiencia, pero yo lo vincularía también con responsabilidad. ¿Ah? O sea, este es un gobierno, yo diría, de buena voluntad. Y ese tono de responsabilidad creo que se ha traspasado también a los ministros. O sea, yo creo que Camila Vallejo es una figura que se ha agrandado en el gobierno, porque ha mostrado un liderazgo más republicano, más de país, que de bando. Y ahora, dicho eso, yo creo que por otra parte está la desconfianza a un discurso y a una práctica
con la que los nuevos jóvenes, digamos, que vinieron a renovar esta política, y ahí hablo más del Frente Amplio que del Partido Comunista, Sí. porque son cuadros más establecidos, digamos. Ahí yo creo que hay una desconfianza que deriva del pasado del Frente Amplio. O sea, no hay que olvidar las palabras del ministro Jackson. Yo creo que él encarna esa alma moralizante que divide un poco el mundo entre buenos y malos. No digo que en política todo de lo mismo y que sea el relativismo lo que impere ahí, pero tú no puedes entrar a la política a partir de criterios morales, porque entonces tú desconoces al otro. El que piensa distinto, si tú lo tachas de inmoral, no es reconocido. No, Ya no entra en el diálogo. Hugo, y porque tarde o temprano los propios muestran también su propia falibilidad, pues. O sea, Además, sí. claro, cada expresa de tus propias palabras. Pero yo creo que el problema decisivo es que cuando tú moralizas, o sea, así como cuando economizas la política tampoco funciona, y es lo que le ha pasado a la derecha en los gobiernos. Yo creo que cuando tú moralizas, tú terminas desconociendo al otro, implícitamente. El otro no está a tu nivel, por tanto tú vas a hacer como que debates con él, pero vas a hacer no vas a entrar a debatir en un plano de estricta igualdad, sometiéndote, o sea, reconociéndote a ti mismo también como falible, claro. Y todos somos falibles, efectivamente, y les rebota en la cara cuando se ven irregularidades, qué sé yo, que tampoco, claro, que tú puedes pesquisar en todos los sectores políticos también. Sí. Hugo, bueno, estamos conversando con Hugo Herrera a esta hora de la mañana. O sea, está abierto el escenario de la eventual alternancia en el poder. Tú decías no sería bueno que volviera un Piñera. Pero bueno, si es que volviera alguna expresión de la derecha, aparecen inmediatamente dos nombres en el horizonte. Uno, una derecha como la que representa José Antonio Kast, con todo lo que eso implica. No tengo mayor interés en abundar con palabras en lo que eso implica en la formulación, por lo menos, de esta pregunta. Claro. Y otra derecha que no sé muy bien cómo calificarla, por decir algo, podríamos decir una derecha más bien cosista, muy férreamente subida a través del caballo del orden público, quizás en cierta medida heredera de lo que en su momento fue la derecha de Joaquín Lavín, que representa al alcalde Carter, ¿no? Bueno, Claro. frente a esas dos posibilidades de gobierno de derecha que aparecen en el horizonte para un eventual próximo periodo presidencial, ¿cuál es tu reflexión? Mira, yo diría que la derecha de Kast ya mostró sus límites, y salvo que el país entre en una dinámica muy destructiva y de descomposición, yo veo que no tiene viabilidad esa propuesta. Porque tú no puedes construir mayoría con un extremo, es muy difícil, digamos, es muy difícil. Entonces, salvo que el país entre, como digo, en una espiral de polarización muy alta, no lo veo posible. Y me parece que el gobierno no está en esa parada tampoco, digamos, de polarizar la situación. Ahora, la otra derecha, claro, tiene el problema efectivamente del cosismo. Yo creo que una muy buena muy feliz expresión para describir lo que se quiere describir. O sea, el gobierno entendido como la gestión de un aparato público que es casi entendido como una empresa, digamos, un racionalismo de medios acentuado, pero sin perspectiva, sin visión nacional, sin la idea de un país, que fue lo que le rebotó en último término a Piñera. Piñera nunca entendió cuál era el problema. Era el problema de las manifestaciones del 18 de octubre. Era un problema de legitimidad. Tú tenías por una parte un pueblo, una ciudadanía, y por otra parte las instituciones, los discursos, qué sé yo. El cosismo te hace perder perspectiva. Tú no entiendes el problema político, no logras captar que se trata de darle expresión al pueblo, porque no existe el pueblo. De hecho, muchos en la derecha niegan la existencia del pueblo y prefieren hablar de sociedad, de ciudadanía, de electorado, qué sé yo, desconociendo una realidad que es palpable. Si el país estalló
era porque había una fuerza inmensa que no sabíamos muy bien dónde estaba, Ujú. pero que hizo su irrupción. En ese sentido, el pueblo, al menos en los momentos de crisis, se muestra en toda su evidencia, digamos. Entonces, creo que puede ser delicado. Ahora, en beneficio del futuro, diría también, porque uno no pierde las esperanzas, yo creo que el alcalde Carter no es solo cosismo. Yo ahí creo que Ujú. hay que analizar al personaje. Es un personaje. Él construye su relato y en ese sentido, claro, se parece un poco a Lavín, pero yo creo que tiene más perspectiva política. O sea, él no es del medio contenido en el que emerge Lavín. Lavín fue redactor de Economía y Negocios del Mercurio, es del mundo de la Católica, qué sé yo, de Ingeniería Comercial, de un medio social determinado. Carter yo lo veo más por una parte, más cercano a, a lo que fue en su minuto la UDI de las poblaciones, como se Ujú. llamaba en los 80, más de la beta longueira. Y eso mismo creo que le permite tener mayor perspectiva. Él se mete en donde hay oportunidades, y en ese sentido las oportunidades para un alcalde son todas cositas. Es Sí. muy difícil que un alcalde desarrolle políticas de Estado, o logre dar con algo que se ilustre en la municipalidad como una política que tenga alcances para todo el Estado. Pero creo que tiene mayores perspectivas. Y ahí yo sí, creo que no pierdo la esperanza de que así como el gobierno tiene que construir un relato, en la derecha emerja un Mm. relato político. Esto muchas veces escandaliza dentro de la derecha, se dice que Sí. es convertir a la derecha chilena en algo como el peronismo, qué sé yo, Ujú. pero yo pido ver lo que ocurre, no sé, en Alemania, en la Europa continental con las derechas, y son algo muy distinto a la nuestra. Sí. Quería, bueno, hay como 100 temas, Hugo, pero siempre quiero como sacarte el jugo, pero bueno, quiero quedarme con un último tema. Dale. Tenemos una alternancia en el poder, o sea, perdón, tenemos periodos de 4 años sin reelección. Me da la impresión, lo planteo solo a modo hipotético, que esto de alguna manera es un incentivo para generar las oposiciones más virulentas que sean posibles, porque estamos contra el tiempo y a lo mejor en 4 años podemos volver, ¿no? Y bueno, mirado en perspectiva, los actuales moradores de la moneda ya han hecho sus autocríticas de cómo se comportaron durante el gobierno anterior. Bueno, hay una cierta hipótesis según la cual si vivimos en un permanente o perpetuo estado de crispación con oposiciones obstruccionistas, finalmente primero los problemas de Estado no terminan por resolverse nunca. Y segundo, estás tú mismo construyendo a través de tus vientos las tempestades que padecerás mañana cuando estés en la moneda, ¿no? Claro. Quería pedirte una reflexión sobre eso, como esa deriva que parece tener actualmente la política chilena, la relación entre gobierno y oposición, entre gobierno y oposiciones, donde uno puede establecer claros paralelos entre lo que está ocurriendo en este periodo presidencial y el anterior. Sí, a ver, yo creo que el tema de la no reelección y de la brevedad del periodo dan la impresión de que efectivamente habría que modificar algo ahí. ¿Ah? Ujú. Eh, o sea, hay problemas que en Chile se arrastran inveteradamente. Pensemos en algo tan básico como la educación escolar. Y lo dejo ahí nomás porque ese es un problema que se arrastra hace muchísimo tiempo y nadie le ha metido los recursos y la cabeza que se necesita, y porque los resultados lo vas a ver recién a muy largo plazo, a mediano o a largo plazo. Entonces, en ese sentido, claro, uno tendería a pensar que gobiernos más largos o con posibilidad de reelección podrían tener algún tipo de ventaja. Pero en esas decisiones, yo creo que es bien importante tener a la vista el sistema completo, ¿ya? Porque todas aquí son piezas de un entramado mayor al que llamamos Estado. Entonces, tú tienes que combinar los periodos con la forma de gobierno presidencial o parlamentaria,
también yo creo que es importante considerar algo que en lo que casi nunca se piensa en Chile, salvo frases al viento, la forma de Estado. ¿Tú tienes que tener un Estado unitario o tenemos que avanzar hacia un regionalismo político con pocas regiones poderosas? Ahí te van cambiando Imagínate que hubiera, no sé, estoy haciendo política ficción, pero 5 regiones donde las cuestiones de educación quedan a cargo de las regiones. No habría perspectivas de que, aunque los gobiernos duraran poco en Santiago, las decisiones de educación podrían ser decisiones a más largo plazo. La profesionalización de nuestra burocracia y la eliminación de los cargos de responsabilidad política, de exclusiva confianza, o como se llamen, eso es un factor de estabilización de los estados que permite generar políticas de largo plazo. O sea, pensemos en Italia, los gobiernos caen a cada rato, pero Italia funciona bien, razonablemente bien, porque tiene una burocracia profesional que se mantiene aunque cambie el gobierno. Entonces, yo creo que todo eso hay que ponerlo en la misma receta, por decirlo así, todos esos ingredientes, y recién ahí tú puedes parir algo que tenga mayor sentido. Y creo que el momento es pertinente para hacer ese tipo de reflexiones, porque estamos justamente en el momento en que se pueden hacer y se pueden cambiar las cosas. Sí. Sí. Hugo, última. Dale. Estamos pasados, pero última. ¿Cómo ves el tema de la seguridad pública? ¿Por dónde debería ir el mejor camino? Digo, lo voy a decir en términos bien como demagógicos, pero sin deshonestidad. Para una mejor vida cotidiana para las personas que andan por la calle, ¿no? Claro. Mira, yo creo que lo primero es reparar en la importancia del problema. Ujú. O sea, hay una frase que lo usaba un teórico político que decía que Hobbes había descubierto el pienso luego existo de la política, que es protejo, luego obligo. Porque yo te protejo, puedo obligarte. Ahí está la fuente primera de legitimidad de un Estado, en garantizar la seguridad de las personas. Seguridad en todo sentido, seguridad en el que uno puede extenderla no solo a la seguridad respecto de la violencia delictual, sino que también respecto en general a los avatares de la vida, digamos. Hay una naturaleza que puede ser agresiva con el ser humano. Bueno, el Estado te garantiza una cierta estabilidad. De eso se trata la estatalidad en Ujú. su naturaleza, podríamos decir, si es que se puede hablar así. Entonces, creo que hay que volver a reparar en la importancia de la seguridad. Eso es lo primero, ¿no? Y creo que la situación ha estado haciendo que la seguridad se vuelva, como está en crisis, se vuelva un tema. Pero claro, a veces la crisis no es un buen momento para tomar decisiones porque tú las tomas muy apurado. Entonces, creo que ahí hubo un problema del sistema político chileno en soslayar durante mucho tiempo el problema de la seguridad. Ujú. Para tratarlo bien, no digo con esto que tú tomes una opción u otra, Sí. pero tú no puedes soslayarlo. Es como decir, vamos a soslayar la cuestión económica, no tiene sentido, porque Ujú. esa es la olla de la que tú comes, digamos, es suicida no pensar en la economía. Qué sé yo. Entonces, creo que estamos en un problema. Además, yo toda esta solidaridad con Carabineros la encuentro notable, pero no hay que olvidar que Carabineros tiene que someterse a una reforma, ¿no? Es importante mejorar la parte operativa, la parte de la gestión, la parte también diría la ideología de Carabineros. Es importante irla actualizando, las doctrinas institucionales, qué sé yo. Yo creo que hay una parte relevante que hacer. También hay que volver más atractiva la carrera, porque no está entrando gente a Carabineros y eso es decisivo en el largo plazo. Es donde tienes contingente, la seguridad se vuelve una palabra vacía. Entonces, creo que por ahí van las cosas. O sea, primero mantendría el tema de seguridad en la agenda, para reparar en su importancia y en todos sus alcances. Porque efectivamente lo que tú dices es cierto. O sea, aquí no se trata finalmente no de los operativos espectaculares ni de abrir puertas a patadas,
Se trata que las personas puedan caminar tranquilas por la calle. En la noche, en cualquier barrio, en cualquier parte, y que esa desigualdad que se produce por la violencia se elimine. Ujú. Y eso requiere tematizar el problema de la seguridad. Ujú. Y segundo, yo avanzaría en reformas institucionales a las policías, trataría de generar una especie de etos en los organismos públicos sobre el tema de la seguridad. El tema de la seguridad tiene y esto es lo último que voy a decir, tiene un problema que o tú tienes preparado el protocolo, el criterio, la doctrina según a la que tú te ajustas en el momento decisivo de la crisis, o tú te ves comprometido por las circunstancias, te pasan por arriba, digamos. Entonces hay que prepararse. Eso es lo que diría. Prepararse, no cargar las armas necesariamente, sino prepararse con doctrina, con definiciones, con protocolos, también con las armas, con todos los criterios que te permitan decidir adecuadamente bajo mucha presión. Ujú. Así lo plantearía. Bueno, seguiremos conversando. Por de pronto le agradecemos a Hugo Herrera por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Hugo, que estés muy bien. Muchas gracias, Patricio. Un gusto conversar contigo. Sí, igualmente. Bueno, 8:41, breve alto y ya venimos inmediatamente con el panel de conversación.